¿Cuál es la situación de inflamación? Que de repente teníamos un agente que iba a causar daño a esa célula. Ok, aquí tenemos una bacteria, si ustedes quieren. Esa bacteria entonces libera sus distintas toxinas, causan daño hacia mi membrana celular. Y cuando hay este daño a la membrana celular, viene esta enzima, que es la fosfolipasa A2. ¿Ya? ¿A qué? A metabolizar todito estos fosfolípidos que están dañando. Entonces, se forma de esta manera este componente que es el ácido araquidónico. Ok, ahora el ácido araquidónico tiene dos caminos, ¿ya? Tiene que metabolizarse y para metabolizarse tengo dos enzimas. No se olviden, una enzima es la ciclooxigenasa y otra enzima es la lipooxigenasa. ¿Ya? Ahora vamos a ver el camino de la ciclooxigenasa, donde principalmente me va a formar prostaglandinas, mientras que la lipooxigenasa, su mismo nombre lo dice, aquí está, lipoxinas y también leucotrienos. ¿Ya? Ahora, ¿cómo funciona si cada una? Veamos qué pasa con la vía de la ciclooxigenasa. Tenemos que la ciclooxigenasa puede ser de dos tipos. La COX-1, que es la ciclooxigenasa tipo 1, y la COX-2, que es la ciclooxigenasa tipo 2. Mayormente esta número 2 es la que se relaciona con procesos inflamatorios. ¿Ya? La ciclooxigenasa 1 puede estar presente en procesos fisiológicos normales de mi cuerpo, ¿ya? Porque se tiene que producir prostaglandina. No todas las prostaglandinas que se van a producir por esta cascada de inflamación quiere decir que son patológicas. Las únicas prostaglandinas que son patológicas, que se están produciendo por una inflamación, son de la serie 2. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a ir aprendiendo que las prostaglandinas, por ejemplo, van a llevar ¿cómo se dice? Un diminutivo, por así decirlo. Prostaglandina A2, por así decirlo. Prostaglandina D2. ¿Se entiende? ¿Ya? Pero resulta que hay otras líneas. Y esas otras líneas no son derivadas de inflamación. Y esas otras líneas participan en procesos fisiológicos de mi cuerpo. Un ejemplo, a nivel de la secreción del ácido gástrico, chicos. ¿Ya? ¿Qué hace la prostaglandina exactamente? ¿Alguien sabe? ¿Lo han leído? ¿Sí? ¿No? Jaycilla, ¿vos querés antes? No me acuerdo. ¿No? A ver, fíjense, para la secreción del ácido gástrico, para empezar, ¿qué necesita? Fuera de esto. ¿Qué han escuchado ustedes? ¿Qué sustancia? Pexinógeno. Ya en la bomba de protones, bien, pero ¿qué sustancia? Las células parietales. Ya las células parietales son las que producen ácido clorhídrico, pero para que produzcan el ácido clorhídrico necesitan un estímulo. Necesitan que alguien le diga, oye, empezar a producir ese ácido clorhídrico. Pexinógeno. No en tanta medida. De hecho, el pexinógeno necesita el ácido clorhídrico para transformarse en pexino. A ver, para empezar una hormona, la gastrina, D1, ya no se olviden. Otra hormona, la histamina, ¿ya? ¿Qué más tenemos? La acetilcolina, que se une a los receptores de muscarina. Y esas tres cosas facilitan la secreción de ácido clorhídrico. Pero resulta que tenemos una sustancia que son las prostaglandinas derivadas de la ciclooxigenasa tipo 1 que más bien me inhiben esa secreción gástrica, ¿ya? Para que no haya una desproporción, un desequilibrio. Entonces ven cómo esas prostaglandinas también tienen algunos procesos fisiológicos dentro del cuerpo. Ese es solamente un ejemplo, hay muchísimos más, ¿ya? Pero no nos desviemos. Entonces tenemos la vía de la ciclooxigenasa. Nos vamos a enfocar principalmente en la ciclooxigenasa tipo 2. Ahora, a partir de esta ciclooxigenasa que están metabolizando a mi ácido araquidónico, su resultado de ese metabolismo va a ser la producción de estas prostaglandinas. ¿Y qué prostaglandinas me interesa conocer a mí? Principalmente el tromboxano A2, la prostacicrina y las prostaglandinas D2 y E2 respectivamente. A ver, el tromboxano A2, chicos, fíjense, va a ser producido principalmente por braquetes. No se olviden de esto, lo vamos a ver en el tema que vamos a estudiar el día de hoy. Y esto es importante. Bien, ahora, quiero que se enfoquen en el nombrecito de esta sustancia, tromboxano. Tromboxano, yo siempre me acuerdo, hace referencia como si fuera un trombo. ¿Saben qué es un trombo? Un coágulo. Ya ver, un coágulo prácticamente que está pegado a la pared del vaso. Ya, ese es un trombo. Lo vamos a estudiar en este tema de trasfondo hemodinámico. Pero quiero que razonen eso. Ya
ya saben entonces que es un coágulo. Para que se formen los coágulos resulta que una de las sustancias indispensables que nosotros necesitamos son presencia de plaquetas. Entonces, una de las funciones de ese tromboxano va a ser facilitar la agregación plaquetaria. ¿Ya? Y ahora les pregunto a ustedes, ¿cómo creen que se van a agregar más fácil esas plaquetas? Si tenemos un vaso dilatado o un vaso contraído. Constricción. Un vaso contraído. Entonces, ¿cuáles son las dos funciones del tromboxano 2? Agregación plaquetaria y vasoconstricción. ¿Ya? Facilita. La prostaciclina es lo contrario al tromboxano 2. ¿Ya? A ver, si el tromboxano 2 era agregante plaquetario, ¿qué va a hacer la prostaciclina? Antiagregante plaquetario. Si el tromboxano 2 causaba vasoconstricción, ¿qué va a causar la prostaciclina? Vasodilatación. ¿Ven? Facilito. A ver, por otra parte, las prostaglandinas D2 y E2 van a ser principalmente producidas por mis mastocitos. ¿Y qué me interesa de estas prostaglandinas D2 y E2? Ellas, por ejemplo, causan vasodilatación y aumento de la permeabilidad, que estos justamente son signos característicos que nosotros vemos en una fase vascular de una inflamación. Recordemos que estamos estudiando la cascada de la inflamación. Entonces ahí tenemos vasodilatación y tenemos el aumento de la permeabilidad. Un dato más que tienen que saber: la prostaglandina E2 específicamente es la que me estimula a los nociceptores, chicos. ¿Ya? Los nociceptores son los receptores del dolor. ¿Se acuerdan cuáles eran los 4 signos capitales de una inflamación? Tumor, calor y dolor. En la clase de inflamación nosotros aprendimos el porqué del tumor, el porqué del rubor, el porqué del calor, y nos faltaba el dolor. El dolor, así en palabras un poquito sencillas, porque es un proceso fisiopatológico un poco más complejo, ya va a ser estimulado principalmente por esta prostaglandina E2 en conjunto con la bradicinina. Ellos estimulan esos receptores del sistema nervioso que son los nociceptores, son receptores para el dolor. Entonces, al estimular esos receptores del dolor, ya todo se va por la vía espinotalámica lateral, llega hacia el lóbulo parietal y comienza la sensación de dolor, principalmente por esta prostaglandina E2 y la bradicinina. ¿Se entiende? ¿Ya alguna duda que tengan sobre esto? No, facilito. Espero que así lo respondan en ese examen. A ver, la otra vía, misma situación. La membrana celular, bacterias, liberan toxinas. Las toxinas causan daño en la membrana celular. Viene la fosfolipasa 2, metaboliza su fosfolípido, se forma el ácido araquidónico y teníamos dos caminos: la ciclooxigenasa y la vía de la lipoxigenasa. Ya vimos la ciclooxigenasa, su producto final es las prostaglandinas, y la lipoxigenasa me interesa estudiar leucotrienos y lipocinas. Ok, entonces fíjense, ¿cuál va a ser el iniciador del metabolismo de este ácido araquidónico si nosotros nos vamos por la vía de la lipoxigenasa? La 5-lipoxigenasa. Y esa 5-lipoxigenasa se va a convertir en, como en estos 5-hidroxiperoxi-eicosaptetraenoico. Ese es su nombre completo. ¿Ya? Y ese 5-hidroxiperoxi-eicosaptetraenoico va a transformar a esta 5-lipoxigenasa en leucotrieno A4, en leucotrieno C4, en leucotrieno D4 y en leucotrieno E4. En palabras más sencillas, ya a partir de la 5-lipoxigenasa van a derivar toditos estos leucotrienos. Y aquí los separé, ¿por qué? Porque resulta que luego de este metabolismo de la 5-hidroxiperoxi-eicosaptetraenoico, esta se transforma en 5-hidroxi-eicosaptetraenoico simplemente. Se pierde el peróxido. ¿Ya? Y resulta que esta 5-hidroxi-eicosaptetraenoico junto con el leucotrieno A4 hace que este se transforme en leucotrieno B4. Y ese leucotrieno B4 lo que me interesa es que causa quimiotaxis. ¿Y qué era la quimiotaxis? Atraer leucocitos. Exactamente. La atracción de leucocitos hacia el sitio de inflamación. ¿Ya? Entonces están viendo, leucotrieno B4 quimiotaxis. No le peleen. ¿Qué más tenemos? El leucotrieno C4, el D4 y el E4, chicos. ¿Qué van a causar? Van a causar vasoconstricción, aumento de la permeabilidad vascular, y esto es importante, broncoespasmo.
¿Ya? ¿Por qué es importante esto de acá? Porque resulta que cuando nosotros estudiemos para su segundo parcial lo que son las patologías del sistema respiratorio, una de las patologías que vamos a estudiar es el asma. Y el asma, chicos, está muy involucrado con esta vía de la lipoxigenasa, porque hay mucha producción de los leucotrienos. ¿Ya? Y debido a esta producción de los leucotrienos es que causan este broncoespasmo. ¿Qué es un broncoespasmo? Tenemos al bronquio bonito con su músculo liso, está respirando tranquilo el paciente, pero de repente ese músculo liso de mi bronquio empieza a contraerse. ¿Ya? Entonces el espacio para que pase el aire se hace mucho más pequeño. ¿Va a poder respirar más o va a poder respirar menos? Menos. ¿Ven? Esa es la importancia. Ahí están, vasoconstricción, aumenta la permeabilidad y el broncoespasmo. A ver, ahora, a partir de la 5-hidroxiperoxidicosa tetraenoico, ¿ya? Y junto con las plaquetas más leucocitos, estas van a transformarse en 12 lipoxigenasas. Y estas 12 lipoxigenasas es importante. ¿Por qué? Porque acá en la vía de la lipoxigenasa teníamos dos caminos. O que se transforman en leucotrienos, que estamos viendo que son sustancias proinflamatorias por excelencia, o que se transformen en lipoxinas. Y las lipoxinas son sustancias que inhiben el proceso inflamatorio. ¿Ya? ¿Se entiende? Entonces, esto es un poquito más complicado. Pero con que ustedes sepan que el producto final son los leucotrienos y qué causan cada uno de esos leucotrienos. Y lo mismo, las lipoxinas está hecho. ¿Ya? Tienen que aprendérselo. Acá fíjense, esta es la misma imagen que les envié. Es lo mismo que les acabo de mostrar, solo que ahí estaba graficado. Fíjense, tengo nuevamente mi membrana de fosfolípido, se dañó, viene la fosfolipasa A2, forma el ácido araquidónico y tengo esos dos caminos, ciclooxigenasa y 5-lipoxigenasa. Y la ciclooxigenasa que me daba prostaglandinas y la lipoxigenasa que me daba dos cosas, leucotrienos que son proinflamatorios y las lipoxinas que inhiben más bien el proceso inflamatorio. ¿Se entiende? Ya con que sea, no les exijo que se aprendan los números si ustedes quieren, pero con que me pongan por lo menos los leucotrienos se derivan de tanto y hacen esto, belleza. Luego se lo van a aprender a más detalle. Ya, ahora acá hay una cosa importante. Por ejemplo, este gráfico nos sirve para relacionar a esta cascada de la inflamación con dos grupos farmacológicos que se ocupan mucho en nuestro médico. Por ejemplo, el ibuprofeno, el diclofenaco, el paracetamol. Ya habrán escuchado seguramente algunos de esos fármacos alguna vez. Entonces ustedes al año, cuando lleven farmacología, van a aprender que esos fármacos no actúan donde sea, digamos. ¿Ya? Ellos tienen un receptor específico en el cual van a actuar. Y en el caso de ese grupo de fármacos que son en conjunto llamados AINES, antiinflamatorios no esteroideos, resulta que ellos inhiben directamente a mi ciclooxigenasa. ¿Ya? Y si inhiben a la ciclooxigenasa, no hay prostaglandinas. ¿Se entiende? ¿Ya? Y si no hay prostaglandinas, por ejemplo, se van a perder varios de los efectos que causan en el cuerpo estas prostaglandinas. Acá solamente están los efectos inflamatorios, pero de repente esas prostaglandinas también llegan a producir fiebre, por ejemplo, llegan a producir dolor. Ya estamos viendo que son agregantes plaquetarios, podrían causar coágulos, ¿ya? Y son proinflamatorios. Entonces, si nosotros bloqueamos a la ciclooxigenasa, tenemos fármacos antipiréticos, que son para la fiebre, por eso es que damos ese tipo de fármacos, analgésicos para el dolor, antiagregantes plaquetarios, porque estamos cortando toda esta vía, y antiinflamatorios. ¿Se entiende entonces? ¿Ya? ¿Sí? ¿No? ¿Se perdieron? Bueno. A ver, pero yo les pregunto, ¿qué será mejor? ¿Cortar la vía de la ciclooxigenasa o cortar la vía de la fosfolipasa? De la fosfolipasa, porque si cortamos la vía de la fosfolipasa, estamos cortando desde raíz el proceso inflamatorio. O sea que nunca va a haber ni ciclooxigenasa ni lipoxigenasa. Y ahí ingresa mi siguiente grupo de fármacos, que son los glucocorticoides. Dexametasona, prednisona, ya un montón que hay. Ellos actúan directamente a través de la producción de una enzima que es la lipocortina y directamente atacan a mi fosfolipasa.
y se atacan a la fosfolipasa, directamente nunca sucedió esta cascada de inflamación. ¿Ya? Por eso son excelentes antiinflamatorios. ¿Se entiende? En palabras sencillas, paracetamol, diclofenaco, ibuprofeno, todos esos AINES atacan directamente a la ciclooxigenasa. Los glucocorticoides, que son mis esteroides, atacan directamente a la fosfolipasa. ¿Ya? Eso no se olviden, eso quiero que sepan, es importante. Bueno, ahora sí pueden dar su parcial. Entonces, por eso es que esos fármacos hay que tomarlo cada cierta cantidad de horas, porque se va renovando el ciclo. No es que se vaya renovando, sino que cualquier fármaco, no solamente eso, se da de acuerdo a la vida media que él tiene en el organismo. Por ejemplo, el caso del paracetamol, él tiene una vida media entre 6 a 8 horas. Entonces, pasado ese tiempo, ya no está haciendo efecto. Si el proceso inflamatorio sigue, pues se acaba el fármaco y el proceso inflamatorio va a seguir causándote la fiebre, el dolor, el malestar. Por eso es que se manejan esos tiempos. Y eso funciona para cualquier fármaco, no solamente para esto. De hecho, hay fármacos que pueden actuar todo el día si vos querés. Ya depende de la vida media que ellos tienen. Bien, chicos, ahora sí, guarden todo.